Bueno, no sé si habían ido a la clase, si vinieron a la clase de, no la de hoy, ya sé por uno de los alumnos que no vino, pero sí, si vinieron a la clase del lunes. Entonces, en la clase del lunes se introdujo matrices y operaciones con matrices. Bueno, estoy tratando de enfocar el pizarrón negro. Las operaciones con las matrices son, esperen que corro para poder llevar para atrás la computadora. Las matrices son cuadros de valores, y esos valores que se le pone a una matriz, no es que me voy, sino que voy a correr el enchufe para que dé la pizarra donde tiene que dar. Son cuadros de valores de números. Y la idea es, ustedes ya vieron, ¿se acuerdan que vieron un módulo donde generalizaron la noción de objetos con los que se puede trabajar? Ustedes vieron, además de los números que ya conocen del colegio y repasaron cuáles eran las operaciones que tienen esos objetos, números naturales, racionales, enteros, reales. Vieron que había algunos objetos que eran lo que llamábamos álgebras de Boole. Y las álgebras de Boole tienen propiedades muy particulares para algunas operaciones que se definen. Bueno, también vamos a definir unos nuevos objetos que son las matrices. Y las matrices son rectángulos de números. ¿Para qué sirven estos rectángulos de números? En nuestro caso, en nuestra materia, la vamos a utilizar para resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, nos va a aparecer al principio unas operaciones algo extrañas. No tanto la suma, porque vamos a definir una suma dentro del conjunto de matrices, la multiplicación por un número y la idea de multiplicar. Lo más raro para nosotros va a ser cómo se define la multiplicación. No voy a llegar hoy a la multiplicación de matrices, pensar. Bueno, lo primero que vamos a decir es que una matriz es algo de este tipo. Es disponer en filas y columnas números reales. Esta matriz tiene las que son horizontales, las llamamos filas, y las que son verticales las llamamos columnas. En muchas materias de programación ustedes trabajan con matrices. Bueno, nosotros vamos a trabajar dirigidos a resolver problemas de sistemas de ecuaciones. Ese es el objetivo que tenemos en nuestra materia. Entonces, esta matriz, como tiene 3 filas y 2 columnas, decimos que es una matriz 3 por 2. 3 indica el número de filas y el 2 está indicando el número de columnas. De alguna forma, las matrices generalizan la idea que tenemos de... ¿Se acuerdan los puntos del plano? Los puntos del plano son pares ordenados de números reales. Y nosotros podemos hacer operaciones dentro del conjunto de puntos del plano. Podemos sumar puntos del plano, podemos multiplicar un punto del plano por una constante, que quiere decir por otro número real. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo sumamos los elementos o puntos del plano?
es decir, elementos de R2. Los elementos de R2 lo escribimos así, con una coma, y tenemos otro elemento de R2, y decimos que esta suma va a ser A más C, B más D. Esta suma es nueva, es decir, es la operación que estamos definiendo cuando sumamos dos elementos de R2. En cambio, esta suma, lo mismo que esta, hablo del símbolo, es la suma en R. En R, que no es otra cosa que la generalización de la suma de los números naturales, es decir, la que saben ustedes desde chiquitos. Esto se definió cuando trabajamos en geometría, primer capítulo, cómo hacíamos para sumar puntos que estaban en el plano. Fíjense que ustedes podían sumar un punto del plano con otro punto del plano y daba como resultado un punto del plano. Cuando estudiamos el capítulo 3, la parte de estructuras, ahí le pusimos nombre a cuando nos pasaba esto y decíamos, bueno, la operación de suma resulta que es cerrada. Bueno, entonces, la idea es que, bueno, yo tengo una matriz 3 por 2. Otra cosa que quiero destacar acá. Ustedes no podrían sumar, por ejemplo, el punto 3, 4 con el número 5. Es decir, eso no se puede sumar. ¿Por qué? Porque esto es un punto del plano y esto es un número suelto. Es decir, para sumar cosas en el plano, tienen que ser dos cosas del plano para que yo la pueda sumar. ¿Por qué? Bueno, por cómo está definida. Entonces, acá va a pasar algo similar. Yo voy a poder sumar una matriz 3 por 2 con otra matriz 3 por 2. Para eso, lo primero cuando uno define una operación, lo primero que tiene que tener es definida la noción de igualdad. Porque fíjense que uno va a decir lo que puse acá, ¿no? AB más CD es igual a tal cosa. Entonces, primera noción de lo que hay que dar para cuando uno define una operación es la idea de igualdad. Bueno, la idea de igualdad es trivial. Ahora, las matrices pueden tener cualquier número de filas y cualquier número de columnas. Si la extiendo la matriz, sería una A11, A12, vamos a explicar ahora por qué pongo esto, A1N, A21, A22, A2N, AM1, AM2, AMN. ¿Por qué le pongo dos índices? Bueno, el primero indica la fila. Acá estaré en alguna posición IJ, digamos. El A sub IJ, el índice I indica fila. El índice J indica columna. Entonces, en esta situación, el A11 es el 3, el A12 es menos 2, el A21 es 4, el A22 es 5, el A31 es 6, el A32 es raíz de 3. Es decir, el índice primero, porque yo necesito dar una dirección. ¿De dónde está ubicado el elemento? Porque piensen que tienen 3 filas y 2 columnas. Entonces, cuando yo me refiero a un elemento en particular de la matriz, tengo que decir en qué lugar está. Entonces, tengo que dar fila y columna donde vive ese elemento. Entonces, una matriz es, si la pienso extendida, esta sería una matriz M por N, porque estoy diciendo que tiene M filas y N columnas, pero para no escribir tanto, uno muchas veces escribe, es una matriz de elementos A y J, variando I
de 1 a m, y acuérdense que son las filas. Entonces, tengo 1, 2, hasta m filas, y variando j de 1 a n. ¿Qué vamos a decir cuando, y uso el mismo símbolo, dos matrices son iguales? Primera condición necesaria, pero no suficiente, ambas m por n, y es tradición a los elementos, a las matrices llamarlas con mayúsculas y a sus elementos con minúsculas. Con la misma letra minúscula que esta, si esta se llama B, acá le voy a poner B. La I varía de 1 a M, la J varía de 1 a N, y A será igual a B si y solo si lo trivial, digamos. Los elementos que están en igual posición son iguales. A y J es igual a B y J para todo I, para todo J. ¿Y qué quiere decir esto para todo I? Y bueno, para todo I que esté entre 1 y M, es decir, todo I que sea los que se mueve el I, fíjense que el I se mueve entre 1 y M, es decir, I es el índice de fila, y J, ¿cómo se mueve el J? Entre 1 y M. Entonces, dos matrices son iguales, sencillamente lo decimos en dos palabras, en lenguaje coloquial, si son iguales elemento a elemento. ¿Está bien? Entonces, una matriz B, trivialmente, si yo escribo concretamente quiénes son los elementos de la matriz, voy a escribir exactamente la misma matriz. Entonces, por ejemplo, un ejemplito muy elemental sería, me dan esta matriz y me dicen, hallar B, o vamos a poner así, hallar H, tal que A sea igual a B, siendo B igual a 2 más H menos 2, cinco menos H, 5, 6, raíz de 3. Es el ejemplo más trivial del mundo que se me ocurre para que hagamos rápido. Entonces, si nosotros queremos que esta matriz A y B sean iguales, ¿qué es lo que necesitamos? Y bueno, necesitamos que el elemento A11, que es 3, resulte igual al B11, y el B11 está dado como 2 más H. Después necesitamos que el A12, que vale menos 2, sea igual al B12, que vale menos 2, acá no tenemos nada que hacer, que el A21, que vale 4, sea igual al B21, que vale 5 menos H. Después el A22 vale 5 y queremos que sea igual al B22, que también me lo dieron como que vale 5. Y también tiene que pasar que el A31, que vale 6, resulta igual al B31, que también vale 6. O sea que ahí no tengo mucho que hacer porque efectivamente son iguales. Y que el A32, siendo el raíz de 3, sea igual al B32, que también me lo dieron como raíz de 3. Entonces, ¿de dónde voy a tener que trabajar con H? Y en esta relación que me dieron y en esta otra relación que me dieron. Entonces, lo que yo tengo que 3 tiene que ser a 2 más H. Y también
tiene que ser 4 igual a 5 menos h. Obviamente que resuelven esas ecuaciones en h, y por darnos los dos la misma solución, es posible que esta matriz A sea igual a B. De acá, ¿qué les queda? Que h es igual a 3 menos 2, h es igual a 1, resolviendo esta expresión, y resolviendo esta, les queda que h, si quieren, qué sé yo, no sé cómo lo trabajan ustedes, menos h es igual a 4 menos 5, es decir, menos h igual a menos 1, por lo tanto h es igual a 1. Las dos condiciones nos llevaron al mismo valor de h, por lo tanto existe h, de manera que la matriz A se iguala a la matriz B, y ese h es igual a 1. Entonces, si nosotros acá pusiéramos 1, en ambos lados, nos va a quedar que la matriz resultante B es igual a la matriz A. Bien, dicho eso, eso es lo más fácil que me puede pasar cuando tengo que ver si una matriz es igual a otra. Miro los elementos y los comparo. A veces tengo que encontrar algún elemento para que una matriz sea igual a otra. Bien. Bueno, ¿cómo vamos a definir operaciones dentro de la matriz? La primera operación va a ser la suma. Para sumar matrices, ellas tienen que ser de igual tipo. Es decir, tienen que ser matrices. Cuando digo el tipo de una matriz, es el número de filas y de columnas que tiene esa matriz. Entonces, esta matriz que tenemos acá, por ejemplo, se puede sumar con una matriz W. Esta, acuérdense que es 3 por 2, tiene 3 filas, 2 columnas. Una matriz como esta, por ejemplo, 0, menos 1, 4, 5, 0, 2. ¿Y cómo se suman dos matrices? Bueno, la idea es como que ustedes superpusieran las matrices y los elementos que se tocan son los que se van a sumar. Así como suman los pares ordenados componente a componente, cuando suman matrices, lo que se suman son los elementos que quedan en el mismo lugar. Entonces, vamos a decir que A más W, pues lo vamos a definir en general, es 3 más 0, menos 2 más menos 1, 4 más 4, 5 más 5, 6 más 2, raíz de 3 más 0. Y es lo que yo comentaba hace un rato cuando pensamos en los pares ordenados de números reales. Este es el símbolo nuevo, o un símbolo viejo, pero que indica una operación nueva. Esta es una operación nueva. ¿En qué sentido? Es la que estoy definiendo. Es ¿cómo hago para sumar matrices? Bueno, sumar matrices es sumar los elementos que tiene cada una de las matrices. ¿Y cómo? Y bueno, los que están en igual posición son los que se suman. ¿Y cómo se suman los que están acá adentro? Y bueno, como son números reales, se suman como la suma de los números reales. Entonces esto me va a dar 3 menos 2 más menos 1, menos 3, 4 más 4, 8, 5 más 5, 10, 6 más 2, 8, raíz de 3 más 0, raíz de 3. ¿Está claro eso? Me pueden preguntar, ¿eh? Pueden abrir micrófono, me preguntan, o pueden escribir en el chat si fuera necesario. ¿Van entendiendo esto? ¿Sí?
voy a agrandar el chat porque me doy cuenta que lo tengo achicadito y no lo veo. ¿Se entiende? Bien. Bueno, entonces, matrices, cuando dos matrices son del mismo tipo, decimos que son sumables. ¿Está bien? ¿Por qué sumables? Porque puedo realizar la suma. Entonces, ya sabemos lo que es la igualdad. Por razones de espacio voy a borrar lo que definí como matrices iguales. Y entonces vamos a mirar cómo vamos a definir la suma de matrices. Tenemos dos matrices del mismo tipo. Entonces, el resultado de sumar A con B, vamos a decir que es una matriz C, y definimos la operación de manera cerrada. ¿Qué quiere decir? Que quiero que me dé otra matriz cuyos elementos, ahora vamos a decir cómo los calculo, voy a generalizar aquello. Y digo cómo es cada elemento de la matriz. El elemento de la matriz que esté en posición IJ se obtiene sumando el elemento de A en posición IJ más el elemento de B en posición IJ. Entonces, es un detalle, pero me encanta destacarlo. Esta es la operación en matrices. Esta es la operación en R. ¿Cómo se llama todo el conjunto de matrices de M filas y N columnas? A ese conjunto se lo llama RM por N. Y lo que estoy definiendo es una operación en ese conjunto. Entonces, uno podría analizar qué propiedades tiene la suma adentro del conjunto de matrices M por N. Por definición, fíjense que estamos diciendo que si sumo la matriz A más la matriz B, me da una matriz C que también es M por N. Es decir, ya la defino como operación cerrada. ¿Y cómo calculo esta nueva matriz? Sumando elemento a elemento. Entonces, se dan cuenta que por cómo está definida la cuentita esta nueva, la suma, en esencia, es la suma en R, porque estoy sumando elementos de R. Entonces, esta operación nueva que estamos definiendo va a heredar todas las propiedades que tiene la suma dentro de los números reales. ¿Y cuáles son las operaciones que tiene la suma adentro de los números reales? Les pregunto a ustedes. ¿Qué propiedades tiene la suma dentro de los números reales, además de ser cerrada? ¿Cuáles son las propiedades que tiene? Muy bien, la propiedad conmutativa. ¿Qué otra? ¿Vale la propiedad asociativa de la suma de los números reales? Si ustedes tienen que sumar tres números reales, sí, también. ¿Hay algún número real especial que sumado con otro no lo modifique? ¿Hay alguno? El 0, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si a esta matriz que tenemos acá, por ejemplo a W, le sumo una matriz? ¿Quién es W? W es esta. ¿Qué matriz le sumaría para que vuelva a darles W? ¿Qué matriz le sumarían para que vuelva a darles W?
¿Cómo tendría que ser esa matriz? ¿Cómo tendría que ser la matriz? Neutra, muy bien. ¿Y qué pondría? ¿Una matriz? La matriz neutra. ¿Y qué le pondrías como elementos? ¿Qué pondrías como elementos de esa matriz? Todo cero, muy bien. Si uno le suma esta matriz como el cero, porque sumar estas dos matrices, ¿por qué me va a dar aquella? Y bueno, porque sumar es sumar elemento-elemento. ¿Y qué propiedad tiene el cero cuando suma cualquier número real? No lo modifica. Porque el cero es neutro para la suma de los números reales. Y entonces, como adentro yo en realidad estoy sumando números reales, entonces, obviamente, que no me va a modificar lo que tenía W. Entonces, esta matriz es una matriz nula o neutra para la suma de matrices 3 por 2. Y esto me vuelve a dar la matriz W. ¿De acuerdo? O sea que tenemos la propiedad de que en R, M por N, siempre vamos a tener una matriz nula. Y ahora yo les pregunto, ¿qué le sumarían a A? Porque siempre que tenemos neutro, la pregunta que nos hacemos es, ¿será que toda matriz hay otra que sumada con ella? ¿Hay otra que sumada con ella me dé la matriz nula? ¿Existirá? Acá tenemos 3, menos 2, 4, 5, 6, raíz de 3. ¿Qué pondrían acá para que el resultado me dé la nula? ¿Qué pondrían? Dígamela por fila. Su opuesta, bueno, muy bien, su opuesta. ¿Y qué tiene que ser? Opuesto, elemento, elemento. Bueno, díganme quién es. ¿Cuál es? En lugar de 3, ¿qué escribo? En el lugar que está 3, es decir, el 1, 1 de esta nueva matriz que estoy fabricando. ¿Quién tiene que ser? Menos 3. El 1, 2. Y acá hay un menos 2. ¿Qué voy a poner acá? ¿Qué van a poner? Un 2. En lugar de 4, menos 4. En lugar de 5, menos 5. En lugar de 6, menos 6. En lugar de raíz de 3, menos raíz de 3. Si hacemos la suma, me da 0, ¿no? En cada una de las entradas de la matriz suma. 3 menos 3, 0, menos 2 más 2, 0, 4 menos 4, 0, 5 menos 5, 0, 6 menos 6, 0, raíz de 3 menos raíz de 3 más menos raíz de 3, 0. Esta matriz se puede demostrar que es única y se anota menos A, opuesta de A. Eso pasa siempre, para cualquier matriz de cualquier tamaño. Supongamos que tenemos una matriz, estas eran 3 por 2. Supongamos que tenemos una matriz H, por ejemplo, 2, 1, 5, 0, menos 1, 7. Entonces, esta matriz, que es 2 por 3, ¿con qué tipo de matriz la voy a poder sumar? ¿Con qué tipo de matriz la voy a poder sumar?
¿Cómo tendrá que ser una sumable con H? Con las que están en el pizarrón, no, porque son de distinto tamaño. ¿Con qué tipo de matriz? ¿Cuántas filas va a tener que tener? Con otra 2×3. Muy bien. Entonces, por ejemplo, supongamos que la sumo con una matriz T que sea 1, 5, 7 menos 1/3, 4, 8/5. ¿Está bien? Muy bien. Sumamos esas dos matrices, elemento a elemento, con lo que ello implique, ¿no? Entonces, H más T va a dar la matriz 2 más 1, 1 más 5, 5 más 7, 0 más menos 1/3, menos 1 más 4, 7 más 8/5. 8/5. La cuenta nos va a dar 3, 6, 12 menos 1/3, 3, 7, 35 más 8, va a ser el numerador, o sea que esto es 13, 43 quintos. Bien. Ahora, ¿cómo tiene que ser una matriz, por ejemplo, que sumada con T me dé T? ¿Quién van a poner acá? ¿Qué viene en lugar de los dos signos de pregunta? ¿Qué matriz van a sumar? Una nula, como sumamos hoy, con todo 0. ¿Pero qué tipo? Ah, en tamaño 2×3. Tamaño 2×3. Entonces, se dan cuenta que cuando ustedes cambian de lugar de matriz, es decir, cambian de M por N, cambian de M y de N, esta es la matriz nula 3×2. Entonces, a esta matriz, para saber de quién estamos hablando, le vamos a escribirla como 0, 3×2. En cambio, a esta, que es la nula, ¿de dónde? De las matrices 2×3, vamos a poner O 2×3. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque es importante destacar, porque a veces podemos tener operaciones donde se liguen en matrices de distinto tipo, o estamos haciendo un ejercicio donde aparecen matrices de un tipo, matrices de otro tipo, entonces para precisar de qué nula estamos hablando, ponemos 0, 2×3, 0, 3×2. ¿Está bien? Es decir, esta, bueno, es la nula en donde en R 3×2. Y esta otra es la nula donde en, esta es la nula en R 2×3. ¿Está bien? Entonces, eso es algo importante. Entonces, en cada Rm por n tenemos una matriz nula. Tenemos que vale la propiedad conmutativa, tenemos que vale la propiedad asociativa de la suma de las matrices, tenemos que toda matriz tiene opuesta y nada más. Es decir, que si ustedes repasan lo que hemos definido en el capítulo de estructuras, podríamos decir que Rm por n es un grupo conmutativo. ¿Qué quería decir grupo conmutativo? Que la operación fuera cerrada, fuera asociativa.
hubiera un elemento neutro, todo elemento tuviera opuesto y que además la operación sea conmutativa. Bueno, eso me pasa en todas las matrices Rm por n, para cualquier m y para cualquier n. Bien. Otra operación que se define es multiplicar una matriz por un número. Yo estoy cambiando de tipos de matrices a propósito, para que vean que tenemos matrices de cualquier tipo, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, podríamos pensar en matrices 3 por 1. ¿Qué sería una matriz 3 por 1? Bueno, 3 filas y una columna. Por ejemplo, este es un ejemplo. Supongamos que se llama E. ¿Está bien? Entonces, podemos pensar que esta matriz vive, decimos así, en R3 por 1, y bueno, en R3 por 1 también tengo definida una suma, que será sumar matrices de este tipo. Y bueno, va a tener todas las propiedades que dijimos que tiene. Entonces, esta matriz es sumable con otra que sea 3 por 1. ¿Y cuál será la opuesta? ¿Cómo es la opuesta de esta matriz? ¿Pueden cantarla? La matriz que sumada con esta E me dé la matriz nula. Díganmela. ¿Cuál es la opuesta? En lugar de, en posición 1, 1, ¿qué voy a poner? Acá, ¿qué voy a poner? Tiene que ser tal que sumada con 1 me dé 0. Me tiene que dar 0, 0, 0. Entonces, acá, ¿qué va a corresponderle poner? Menos 1, profe. Menos 1, 0 y menos 2. Menos 2. Entonces, si este C, esta se anota como la opuesta de E. ¿Está bien? Tradición, ¿no? Uno cuando habla del opuesto de un número le mete un menos adelante. Si habla del opuesto de un polinomio, le pone un menos a la manera de designar ese polinomio. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, si este C menos C es esta. Bueno, ¿y esta quién es? Y esta es la nula, ¿está bien? Esta es la nula 3 por 1. ¿De acuerdo? Lo que quiero que vean que cuando cambian de lugar, cambian la matriz nula, obviamente. La nula es una sola. Adentro de este conjunto hay una única nula, ¿quién? Esta. Pero, obviamente, que depende de dónde vivamos, si vivimos en R3 por 2, en R2 por 3, en R3 por 3, etcétera, etcétera, para cada uno de esos Rm por n tenemos una nula. La nula adentro de cada uno de esos conjuntos es única, lo mismo que es única la opuesta, etcétera. Siempre tenemos opuesta. Bien. Ahora vamos a ver qué haríamos, qué significará multiplicar una matriz por un número. Supongamos que tenemos una matriz menos 2, 6, 7, 0. Esta es una nueva operación que estoy definiendo. Estoy trabajando acá, la matriz es 2 por 2. Esta matriz, no sé, B, por ejemplo, pertenece a R2 por 2. Es una matriz de 2 filas y 2 columnas. Multiplicar la matriz esta por 3 es multiplicar cada uno de los elementos por 3. Y hacer la cuenta. Repito,
esta es operación nueva. ¿Y qué hace esta operación? Multiplica un número por una matriz. Y decimos que multiplicar un número por una matriz da por resultado una matriz del mismo lugar donde vive esta. En este caso, una 2 por 2. ¿Y cómo se obtiene? Multiplicando cada uno de los elementos de la matriz por este número. Bueno, 3 por menos 2, menos 6, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21, 3 por 0, 0. De nuevo, esta operación es la de 2 por 2, es 4, ¿no? Esa operación, la multiplicación adentro de los elementos de la matriz, es la operación conocida por todos desde casi desde el jardín infante. Bueno, entonces, dado un R, número real, vamos a multiplicar por R una matriz A. Y vamos a decir que esto me da una matriz nueva, C, cuyos elementos son C y J. ¿Y cómo está definido cada C y J? Cada C y J es R por A y J. Donde esto vale para todo I de 1 a M y J de 1 a N. Entonces, esto es una nueva matriz. R es un número real, A es una matriz M por N, y multiplicar por R una matriz me da esto. Entonces, acá hicimos un ejemplo, y ¿qué les parece que pasará si hacen 0 por la matriz 7, 8, menos 5, 6, 0, 1/3? ¿Qué van a tener como resultado? Si multiplican por 0. ¿Qué matriz van a obtener? ¿Qué matriz van a obtener? Una matriz nula. Va a ser, porque ¿qué es? Y es 0 por 7, 0 por 8, 0 por menos 5, 0 por 6, por la propiedad que tiene el 0 en la multiplicación, ¿no? 0 por 1/3. Entonces esto me da esta matriz. La matriz del tipo a la que yo esté afectando, ¿no? Es decir, el número real 0 multiplicando una matriz 3 por 2 me da el 0 3 por 2. ¿Está bien? Sí. O sea, ¿y qué pasaría si multiplican por 1 una matriz? ¿Qué les parece? Si hacen 1, por ejemplo, por la matriz 5 menos 1, 0, 2. ¿Qué matriz van a obtener? Va a quedar igual que la matriz original. Exacto. ¿Por qué? Y bueno, porque es 1 por 5, 1 por menos 1. ¿Y qué propiedad tiene el 1 en la multiplicación? El 1 es neutro para la multiplicación. O sea que esto me va a dar la matriz 5 menos 1, 0, 2. ¿Sí? Es decir, que el 1 multiplicando a cualquier matriz, el 1 real multiplicando a una matriz, da la matriz. El 0 real multiplicando a una matriz, da la matriz nula que le corresponda al grupo de esta matriz. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si hacen menos 1, el número menos 1, multiplicando, por ejemplo, a una matriz como esta?
¿qué matriz van a obtener? Ah, se escucha. Ahí sí. Me va a quedar invertida, profesa. ¿Invertida? Claro, igual, pero por ejemplo sería -4, 5 Opuesta. positivo. Claro, opuesta, perdón. Los inversos aditivos de estos elementos. O sea que eso lo llamamos opuesto. ¿No es cierto? Va a ser -1 por 4, -1 por -5, -1 por 0. -1 por 0, -1 por 2, -1 por 7, -1 por 4, -1 por -3, -1 por -7. Entonces, si esta matriz se llamara J, lo que obtengo acá, cuando la multiplico por -1 a J, me da -J. Y eso va a pasar con cualquier matriz A. Es decir, que tenemos dos productos, o tres productos especiales, digamos. R por A está definida así, que es multiplicar cada uno de los elementos de la matriz por ese número R. En particular, si R es igual a 0, es decir, si tenemos 0 por A, me da la matriz nula M por N. Si hacemos 1 por A, nos da A. Y si hacemos -1 por A, nos da la matriz menos A. Acuérdense de eso que va a ser importante. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio un poquito más interesante, quién sabe. Entonces podemos hacer operaciones. ¿Qué operaciones? Hasta ahora las que vimos, que es suma de matrices y multiplicar una matriz por un número. Recuerden que las matrices son sumables y son de igual tipo. Entonces, ejemplo, podríamos hacer 3 por 1 menos 5, 7, 0, más 4, vamos a poner un cuarto, por 2, 8, menos 3, 12, y hacer la cuenta. ¿Qué significa esto? Bueno, tengo que multiplicar por 3 esta matriz, entonces va a ser 3 por 1, 3 por menos 5, 3 por 7, 3 por 0. Más un cuarto por cada uno de sus elementos, un cuarto por 2, un cuarto por 8, un cuarto por menos 3, un cuarto por 12. Bueno, ¿esto qué va a dar? Y esto va a dar 3 menos 15, 21, 0, más un cuarto por 2 da un medio. Esto va a dar 2, menos 3 cuartos, 12 dividido 4, 3. Y ahora tenemos que sumar esto con esto. Entonces, bueno, va a dar 3 más un medio, menos 15 más 2. Yo les recomiendo que al principio escriban bien todas las operaciones que tienen que hacer, para no hacerlas en el aire y equivocarse. 0 más 3. Bueno, ¿cuánto es 3 más un medio, no? Como un denominador, piensen que acá tienen un 1.
Entonces, común denominador, 2. 2 dividido 1, 2. Por 3, 6 más 1. Menos 15 más 2, menos 13. Acá es como que tienen un 1. Entonces, común denominador, 4. 4 dividido 1, 4. Por 21, 4 por 21 es 84. 84 menos 3. Y 0 más 3, 3. Por supuesto que estas cuentas las pueden hacer auxiliares afuera de la matriz, pero yo las escribí acá. Entonces esto queda 7 medios. Dejen todo como fracción. Es más conveniente que trabajar con números decimales. 84 menos 3, 81 sobre 4, 3. Entonces, el resultado de este cálculo de matrices es eso. Bueno, propiedades que tiene también esta operación, además de que multiplicar por 0, por 1 y por menos 1 da casos especiales, propiedades que tiene esa operación, yo las voy a escribir acá y ustedes las pueden verificar. Están propuestas en la práctica, ¿no? Que si tienen R multiplicando A más B, un mismo R, multiplicando una suma de matrices, es RA más RB. Y si tienen, bueno, por ahora producto de matrices no vieron, o sea que esta es la única que podríamos destacar. Entonces, si hay una misma constante multiplicando a una suma de matrices, se puede sumar las matrices y después multiplicar por esa constante, o si no, que sería esto, ¿no? Sumo las matrices y las multiplico por la constante, o distribuyo el producto en la suma en cada una de las matrices. Eso es fácil de verificar. Bien. Vamos a hacer una ecuación matricial, una ecuación sencillita. Supongamos que les digo, encontrar X tal que 3A, bueno, ya voy a poner A, no voy a perder el tiempo, más que el tiempo del espacio. Más X sea igual a 2701. Entonces, para resolver una ecuación de matrices, ¿por qué la voy a poder resolver? A ver, cuando ustedes tienen que resolver, por ejemplo, una ecuación dentro del campo de los números reales, como podría ser 4 más X igual a 2. Entonces, ¿cuál es el X que sumado con 4 me da 2? Por el hecho de que 4 tiene opuesto, ustedes saben que si como vale la propiedad de monotonía de la suma, que también vale en las matrices, si ustedes suman a una igualdad un mismo valor, la igualdad sigue valiendo. Y yo voy a sumar menos 4, porque menos 4 más 4 da 0, y 0 más X va a dar X. Entonces, si sumamos menos 4 en el primer miembro, sumamos menos 4 en el segundo miembro. Entonces, es lo que uno intuitivamente dice, el 4 que está sumando aparece restando. Pero en realidad, lo que ha ocurrido es que lo puedo hacer porque este número 4 tiene opuesto. Entonces sumo a ambos miembros el opuesto de 4, y entonces, y como 4 más menos 4 da 0, y 0 más X es X, es lo que me permite despejar X. ¿Y cuánto es 2 menos 4 da menos 2, es decir, X es igual a menos 2.
Bueno, en el caso de las matrices, el mecanismo es el mismo, porque toda matriz tiene opuesto. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular esta matriz. Una vez que calculo esta matriz, como esta matriz va a tener opuesto, va a aparecer en el otro miembro, para despejar X, la opuesta de la matriz esta. Lo vamos a hacer directo, pero yo les estoy diciendo por qué lo van a poder hacer. Entonces, lo van a poder hacer por el hecho de que hemos dicho y verificado que toda matriz tiene opuesto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es esta cuenta. ¿Qué es esta cuenta? Multiplicar por 3 la matriz. Entonces va a ser 3 por 2, 6. 3 por menos 1, menos 3. 3 por 6, 18. 3 por 0, 0. Más la matriz X, 2, 7, 0, 1. Bueno, primer comentario, que yo lo di por obvio. Esta matriz, esto va a dar por resultado una matriz 2 por 2. Y esto que tenemos acá es una matriz 2 por 2. Por lo tanto, piensen que lo que tienen que sumar es una matriz, porque ustedes no pueden sumar matrices con números sueltos, con un número solo. Entonces, si acá tengo una matriz 2 por 2 y acá por resultado tengo una matriz 2 por 2, lo que tengo que sumar acá es también una matriz 2 por 2. Si no, que es mi incógnita. Entonces, ¿cómo voy a hacer para despejar X? Y para despejar X, como es nuestra manera de resolver las ecuaciones, entonces, por suerte, dentro de las matrices, toda matriz tiene opuesta. Entonces, si yo sumo a ambos miembros la opuesta de esta matriz, va a quedar despejada la X. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, a ambos miembros sumo la opuesta de esta. De este lado no la voy a escribir, y voy a escribir directamente el efecto que produce. Porque si a esta matriz, supongamos que la llamamos T, le sumáramos menos T, T más menos T me da la matriz nula, en este caso 2 por 2, que sumada con X me va a dar X. Y esta matriz opuesta de este miembro no va a quedar reflejada, pero sí va a quedar reflejada en el segundo miembro. Entonces, nos va a quedar que X es igual a 2, 7, 0, 1, más la opuesta de esta matriz. ¿Y cuál es la opuesta? Menos 6, 3, menos 18, 0. ¿Está bien? Es decir, que ya hemos despejado la X. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque esta matriz tiene opuesta. Y una matriz más opuesta da 0, y 0 más X da X. Bueno, ahora ya tengo quién es X. Hay que hacer la cuenta, va a ser 2 menos 6, 7 más 3, 0 menos 18, 1 más 0. Hacemos esas cuentitas y obtuvimos X que vale menos 4, 10, menos 18, 1. ¿Está bien? ¿Entendido esto? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, vamos a complicarlo un poco. Vamos a complicarlo un poco. Muy bien. Supongamos que tenemos la matriz 1, 2, 3, 0, 1, 2, más 3x igual a 5, 6, 7, menos 1, 0, 9. Allá de X tal que pasa eso.
Acuérdense cómo son los mecanismos para despejar. Entonces, para despejar, por suerte, tenemos matriz opuesta. Entonces, primero me quedo con 3x. ¿Y cómo puedo quedarme con 3x? Y bueno, esta matriz es 2 por 3. Esta matriz también va a ser 2 por 3. Por lo tanto, la matriz que estamos sumando acá, va a tener, todo esto va a tener que ser una matriz 2 por 3. ¿Quién es 2 por 3? La matriz 3x. ¿Y cómo me quedo con 3x? Sumando a ambos miembros la opuesta de esta matriz. Y si sumo la opuesta de esta matriz, al sumarla con esta me da 0, y 0 más 3x me va a dar 3x. Entonces va a quedar 5, 6, 7, menos 1, 0, 9, más la opuesta de esta que está acá, que es menos 1, menos 2, menos 3, 0, menos 1, menos 2. Luego, 3x es 5 menos 1, 6 menos 2, 7 menos 3, menos 1, menos 0, o más 0, perdón, 0 menos 1, 9 menos 2. Esta cuenta da 4, 4, 4, menos 1, menos 1, 7. Entonces, esta matriz más esta se suman elemento a elemento y da por resultado esto. Pero eso es 3x. Y yo quiero x. Yo quiero que encontremos x. Bueno, para ahorrar pizarrón, voy a poner este resultado acá. Si no, no tengo lugar para escribir. Entonces, 3x nos ha quedado, que es la matriz 4, 4, 4, menos 1, menos 1, 7. ¿Cómo hacen para obtener x? ¿Cómo hacen para que acá les quede x? Y bueno, necesitan 1 por x es x. Entonces, lo que necesitan es que en lugar de 3x aparezca un 1 por x. ¿Y cuál es el número que multiplicado por 3 le da 1? Porque ustedes saben que 1 por a da a, para cualquier matriz. Entonces, en particular para x. Entonces, acá, en lugar de un 3, ustedes necesitan un 1 para que les devuelva x. ¿Y cómo transforman, entre comillas, el 3 en 1? A esta igualdad de matrices, ¿por qué número la van a multiplicar? ¿Por qué número la van a multiplicar? ¿Por qué multiplican al 3 para que el resultado sea 1? ¿3 por cuánto es 1? ¿Cuál es el número que multiplicado por 3 da 1? ¿3 por qué número da 1? Un tercio, bárbaro. Un tercio. Entonces, ustedes van a hacer un tercio por 3 por x, esto da 1 y les da x, y esto significa que van a multiplicar por un tercio a 3x.
Entonces, X resulta que es 1/3 de esta matriz. Y 1/3 de esa matriz es multiplicar por 1/3 cada uno de los elementos de la matriz. ¿Y cuánto me da la cuenta? Va a ser 1/3 por 4, 4/3. 1/3 por 4, nuevamente, 4/3. 1/3 por 4, 4/3. En la segunda línea, es decir, en la segunda fila, les va a quedar menos 1/3, porque es 1/3 por menos 1, nuevamente 1/3 por menos 1, y el último va a ser 1/3 por 7, 7/3. ¿Entendido? Bueno. Por hoy paramos. ¿De acuerdo? Entonces, pónganse al día con la práctica. Lleguen a hacer todo lo que puedan. Natalia hoy explicó producto de matrices. Yo no me metí ahí porque no habíamos hecho casi nada de práctica de matrices. Entonces, por eso paré acá. El lunes vamos a hacer en todo caso una clase más larga de práctica para poder ir afinando las cosas, ¿no? Porque nos falta... Profe, y el jueves es el recuperatorio del primer parcial. primer parcial. Bien, bien. En todo caso, arreglamos... Espérate que voy a tener la... La grabación.